Paraula. Y hoy lo vamos a hacer, vamos a adentrarnos a través de la niebla. Y lo vamos a hacer con el escritor de esta novela. Él es Luis García Trapiello. Luis, bienvenido al programa. Bien hallado y bien recibido, gracias. Luis, vamos a hablar de esta novela. Lo primero que hay que hablar de una novela sin desvelar demasiadas cosas, porque si no al final dices, si ya lo sabemos todo, no la compran. Entonces hay que ver un poco la trama, la sinopsis, el argumento. ¿De qué va? ¿De qué va A través de la niebla? Es la pregunta que más temo para esta novela, porque esta novela rompe la estructura que todos tenemos como clásica de la novela, ¿no? Con una serie de personajes abundantes, una historia de relaciones entre los personajes, amores por medio o batallas colaterales. Y no. Esta es una historia que tiene un comienzo en la que el sujeto se va haciendo a sí mismo, porque comienza en una unidad de cuidados intensivos y finaliza en un lugar que no digo dónde, y no hay más que el paciente, ese paciente que está en estado de coma, que solo le queda un sentido, que es el del oído, y que es la construcción, digo, de él mismo, porque parte de quién soy a un final que ya sabemos quién es, qué piensa y qué siente, ¿no? Con lo cual, lo que has pretendido es que cada uno de los lectores del libro se convierta en protagonista de su interior al leer. Esa es la intención, y creo, no, está mal que a lo mejor que yo lo diga, pero creo que lo he conseguido por los comentarios que me están llegando. De hecho, en la presentación que se hizo aquí en Valencia, por Jesús Huguet, él en un momento determinado dijo que este era un libro tramposo. Y yo le he dicho, acepto esa valoración, porque es verdad, es una trampa que yo planteo a la persona que lo lea. Porque lo que quiero es que, sin que la persona esa se dé cuenta, a partir de la página 10 o incluso antes, sea la propia persona lectora la que esté hablando consigo misma. Eso es lo que pretendía, efectivamente, eso es lo que buscaba. Por tanto, lo que se puede decir es que quitamos el nombre del personaje y es cada uno, dice, se ve reflejado, ¿no? Sí, dice, sí. soy yo. Sí. Para estar de acuerdo o incluso para estar en desacuerdo. Es decir, esto no es así. O incluso de boca de, pues es verdad que yo recuerdo de pequeño, en fin, son ese juego, ¿no? Porque es lo que yo creo que en el fondo me traiciona mi propuesta pedagógica siempre, ¿no? No puedo dejar de ser docente y buscar el conocimiento en los demás, ¿no? Tú has afirmado en primera persona que este libro no se trata de una historia, sino de un estar. ¿Qué quieres decir con ello? Sí, porque no se cuenta, como decía hace un momento, no se cuenta la historia de un protagonista o de unos personajes. No, se cuenta el momento en el que uno está consigo mismo. Aunque ese estar consigo mismo sea en varios momentos, pero al final es un solo momento porque es el que le constituye a uno. Por eso es un estar. Es lo que estamos nosotros cuando nos encontramos solos y nos ponemos incluso a dialogar con... Porque es verdad que muchas veces decimos, pero ¿tú qué dices? ¿Pero cómo se te ha ocurrido hacer esto o hacer aquello? Dialogas, te desdoblas y estableces un diálogo contigo mismo. Es un libro que te invita a seguir pensando una vez lo has terminado y lo has cerrado, ¿no? Sí. Y vuelvo a otro elemento curioso, coincidente, ¿no? Son también muchos, incluso ayer una persona que se cruzó, que me conocía, que había comprado el libro, lo había leído, me dijo que lo había leído de un tirón, que o sea, empezó a leerlo y hasta que lo terminó, pero una vez terminado ha vuelto a él ya lentamente. Es decir, capítulo por capítulo o 2 capítulos, pero dice que ya muy lentamente. Sí. Claro, porque hay que saborear sí. Y desgranar, porque quizás el ansia esa de la lectura, ¿no? De los que somos lectores, ¿no? Que no te permite parar, ¿no? Dices, esto me gusta, pero luego dices, bueno, vale, ahora como una buena paella, ahora voy a saborearla, a ver qué gusto tiene. Exacto. Es que yo creo que eso es lo que hace que un libro sea, en fin, más o menos literario, ¿no? Es decir,
te atrae cómo está escrito, y eso te arrastra como un río hacia el mar, a la desembocadura, pero hay momentos que te coges a la orilla para decir, no, espera, que tengo que disfrutar de este momento o tengo que reflexionar sobre lo que me encuentro en este momento, ¿no? Muy bien. José Luis, yo siempre que presento un libro, que presento pues una historia, una novela, me gusta hablar de dos cuestiones que son sumamente importantes. Una es la portada. La portada siempre es aquello que es la primera imagen que tenemos del libro, y yo siempre estoy que la portada puede enganchar, o la portada puede decir, o el título, portada y título que van ligados, ¿no? ¿Por qué A través de la niebla escoges ese título? Bueno, sé que escribes y sé que no me desvío mucho del hecho de que uno de los elementos, uno de los pasos que más cuesta cuando uno ha escrito es el título. ¿Por qué A través de la niebla? Porque nos encontramos en un sujeto que se encuentra en una UCI, en un estado de coma, después de un grave accidente, y que parte de la nada, y que va descubriéndose como a través de la niebla. Sabes que hay algo, sabes que hay cosas detrás de la niebla, pero has de ir caminando con ella, a través de ella, para ir encontrándolo. Y curiosamente me sirvió también como imagen de nuestra vida, porque decían un pueblo que decía que delante solo tenemos el pasado, el futuro está detrás porque no lo vemos. Y yo digo, eso es lo que nos ocurre en la vida, es como ir a través de la niebla. Sabemos que hay algo, que va a haber algo mañana, que lo vamos a encontrar, pero no sabemos qué es. Vamos un poco como a tientas, ¿no? Por eso el título. Y ya que has hablado de la tipografía, de la portada, yo creo que es el libro como objeto, a mí me encanta, es un diseño magnífico, porque además tiene una textura de papel que es muy agradable al tacto, y ya sabes aquello de Juan Ramón, ¿no? Que un mismo libro escrito, ediciones distintas, dice cosas distintas. Sí. Pues este dice mucho, pues, y la portada es esa imagen de la niebla, el bosque, la búsqueda de lo que está detrás de ella. ¿Qué hay de León dentro del libro? Hay mucho, sí, hay mucha referencia. Y digo de León porque tú eres leonés. Soy leonés. Sí, hay muchas referencias, claro, en fin. Cuando en el libro, y mi último poemario también hablo y defino lo que es la patria de uno, ¿no? Y como Rilke decía, no hay más patria que la infancia, y uno no puede renunciar a ella, porque si renuncia a ella se queda en la nada, ¿no? Entonces pues están todos los elementos visuales de una ribera, que era la ribera del Torío, de un momento existencial de un León de una ciudad de provincia, clerical, básicamente clerical, con un obispo protector de Miguel Hernández en su momento, el Monseñor Almarcha, y la religión, las procesiones y todo esos elementos que son los edificios de la patria nuestra, que es la infancia, ¿no? Y has dicho que estás contento, la portada, el título ya lo sabemos, y evidentemente lo otro importantísimo es la editorial que está detrás para que funcione un libro, porque es fundamental. Aunque, según me has comentado fuera de la entrevista, has publicado un poco engañado, ¿no? Un poco ahí, porque tampoco tenías esta intención de publicar. Sí, no tenía intención de... Y vamos a decir, sí. Está publicado por Sargantana, que son unos buenos amigos, ¿vale? Y que hacen un trabajo exquisito, porque han sido capaces de poner en lo más alto una editorial en poco tiempo. Son gente que trabaja mucho y muy bien, y que cuando las cosas se hacen bien hay que alabar. Y que cuidan al autor, ¿eh? Sí, señor. Es decir, estableciendo un diálogo con empatía, ¿no? Participas en el diseño gráfico, en la elaboración, te dan voz, y luego, en fin, yo creo, además, trabajan con un rigor que, conociendo a otras editoriales también, pues bueno, no todas las editoriales son iguales, y esta es magnífica, pero magnífica. O sea, yo me fui, aparte que ya es una editorial con un prestigio, porque tiene un fondo editorial
muy importante y muy significativo, aunque sea, como dirían en los viejos tiempos, de provincias, en absoluto, no es de provincias. Otra de las cuestiones que me gusta preguntar a los autores es el tiempo, porque el tiempo puede ser importante o no, pero a mí, como soy muy curioso, me gusta saberlo. Es decir, primero, cuando un escritor, un autor escribe, lo primero se documenta, tiene que pensar, lo tiene en la cabeza, pero cuando ese ordenador pone la primera letra, que dice empiezo, hay un tiempo real. Otra cosa es lo que haya estado pensando y valorando. ¿Qué te cuesta de ejecutar esta novela? Fíjate, por lo que dices de la documentación, mi primera novela publicada, no de las escritas que hay más, que es sobre la guerra civil, ahí hubo un tiempo de documentación muy amplio y se fue escribiendo muy lentamente porque había que someter a contraste la información oral que a mí se me había transmitido. Esta no. Esta ha sido, primero, es que estaba pensando, respondiendo, porque la pregunta es compleja, parece fácil de contestar y no lo es. Porque claro, el tiempo, fíjate, debería contar del momento en que yo, en un momento determinado, conozco a una persona que me cuenta que ha tenido un ictus, que ha estado ingresado en una UCI, y me cuenta su experiencia, de que la gente que está a su alrededor piensa que no oye y que lo tratan como una persona insensible. Y él sí que oye, sí que veía, pero no podía comunicarse. Y bueno, me comentó pues incluso conversaciones que él oía a su mujer y a sus amigas. O sea, de aquello que ha podido ser de hace 15 años, ha estado presente en mi cabeza y ha ido construyendo aspectos parciales de lo que una vez sentado me pongo a escribir, que ha podido ser un año, año y medio, porque ha sido una escritura por el contenido muy reflexiva, muy, iba a decir, muy madurada. Se han tenido que quitar cosas, se han modificado, ha habido una relectura para ajustarla más. Sí, entre año y año y medio la escritura de manera sistemática. Previamente, ya te he dicho, la creación de las imágenes que vienen, pues debo hablar de esto, debo de hablar de aquello de más allá, en este sentido, en aquel otro, pero el trabajo ya manual del ordenador, año y medio. Luis García Trapiello, ¿novela o poesía? Ay, no, ¿a quién quieres más? ¿A tu madre o a tu padre? No, las dos cosas. Son dos formas de comunicar. Yo tengo una discusión. Cada vez que me encuentro con compañeros o amigos de escritores de poesía, tienen la misma discusión, que es la poesía, ¿no? Y digo, mira, perdona, la poesía, como la novela, son simples actos de comunicación. Y como simples actos de comunicación, es verdad que hay una diferencia, porque aquí en el libro, en la novela, está cerrada. Es unívoco. Lo que digo está escrito. Mientras que la poesía, cuando yo la escribo, por lo menos la mía, es un acto de comunicación de tal ambigüedad o equivocidad que permite al que la lee construir su propio poema. Yo puedo estar trasladando o describiendo un sentimiento y el que lo lee puede estar entendiendo la descripción de otro sentimiento. Y está escrita. Es más, yo mantengo que en poesía debe haber por lo menos 2 o 3 lecturas en cada poema. Si el poema es unívoco, no deja de ser una mala comunicación, es buena comunicación, pero ya entraría dentro de la narrativa o del relato, de la narración o de la comunicación que estamos teniendo ahora. Yo procuro en esta conversación no dejar nada a la equivocidad. Si yo leyese un poema o me dijera escribe un poema, lo haría muy equívoco. Correcto. Has escrito Un mismo viento junto a Ana Noguera y bueno, pues en ese libro haces una reivindicación de la igualdad entre los hombres y la mujer. Tan de moda, ¿no? Ahora, es decir, parece que estamos inventando ahora la bomba. Es decir, lo que pasa es que, de verdad, yo como persona tengo muchas ganas de que no existan días de la mujer, días de la igualdad, porque sea tan normal que no haya que celebrar nada, sino que sea normal, ¿no? Claro, vamos a ver.
Primero sobre este libro, porque es curioso, claro, buscábamos dos cosas. Bueno, buscábamos dos cosas. Si te cuento cómo surgió porque Ana Noguera, que presentó mi novela Herederos de una guerra, regresando de Alicante, donde se había presentado, pues me preguntó si escribía poesía, y yo le dije sí, que escribía poesía. Bueno, y estuvimos hablando de poesía, ella me mandó unos poemas, yo le replicaba con otros poemas, y un momento determinado ella me dice, oye Luis, nos juntamos. Que es lo mismo, que tenemos aquí un libro. Y fíjate, se publica el libro y los poemas no llevan nombre, porque claro, cuando mandas un poema a un amigo no pones debajo tu nombre. Luego, el libro no lleva autoría. ¿Y por qué un mismo viento? Porque los dos defendemos, ella también es de filosofía, los dos defendemos que no existe una voz masculina y una voz femenina. Existen paradigmas éticos y paradigmas estéticos en los cuales uno está. Y si tú estás en un paradigma ético, es lo mismo que seas hombre o mujer, la voz es la misma. Y de hecho, quien accede a ese poemario, que ya no hay ejemplar, está agotado, si accedes, no saben distinguir qué poema es de ella y cuál es el poema de mío. Y es verdad. Y segundo, yo siempre he reivindicado en mis clases, cuando las clases de filosofía, que hablábamos de ética, que espero que llegue un momento en que en nuestra sociedad solo exista un concepto, persona. De la misma manera que aquí ahora en nuestro territorio no hablamos de hombres, el color, si eres rubio o moreno, no, a nadie se le ocurre que ese concepto de moreno o de rubio suponga categorías diferenciales. Son personas, somos españoles, somos valencianos, o somos... Pues llegará un momento en que el concepto mujer o el concepto hombre no signifique nada más que un matiz insignificante, porque lo que prima es el concepto de persona. Como profesor de filosofía, quiero que me digas si estoy equivocado o no. Oye, mira, te voy a rectificar. Pero pienso que quizás el gran error del feminismo es monopolizar su voz femenina y no dejar de que los hombres, que también somos feministas y luchamos por las mujeres, nos alcemos en armas contra el maltrato, contra la desigualdad. Ese quizás sería un poquitín la falta de apertura y decir, vamos a luchar todos juntos. Es que, vamos a ver, el feminismo no es ni más ni menos que la expresión de la reivindicación de la igualdad. Entonces, deberíamos hablar de personas que entienden que esa es una reivindicación exclusiva de ellas, y hay otras personas, mujeres, estoy hablando de mujeres, sí, que entienden que esa es una reivindicación y una lucha colectiva, que no puede haber revolución feminista si en ella no están implicados los hombres, porque somos personas. Pues las personas. Pero por eso te digo que no, sí que es verdad que hay actitudes excluyentes y además con expresiones que yo considero inadecuadas y que provocan unas reacciones negativas. No ayudan en ese camino hacia la igualdad. No ayudan. Bueno, nos hemos metido en un berenjenal sin salida, pero vamos a salir elegantemente, ¿no? Porque, como diría un escritor famoso, oye, aquí hemos venido a hablar de mi libro. Vamos a ver. Habría que preguntarnos cuáles serían nuestros pensamientos si perdiésemos todos los sentidos menos unos. Eso es esa fue la pregunta que, a raíz del caso que te contaba, que me llevó a reflexionar. Cuando uno esté solo con uno mismo, y digo solo con uno mismo porque no puede comunicarse con el entorno. Es más, el no tener cuerpo te produce una alteración de la percepción la percepción del tiempo y del espacio. No sabes lo que es estar cerca y lejos, lo que es antes y después. Yo qué sé, Es que me atrae mucho la historia, ¿no? El libro, porque es como aquello de sorprenderte hablando contigo mismo sin que nadie te oiga ni digas nada. Es decir, estar en un estado de hibernación
en el cual tú evidentemente sí que escuchas y ves, pero tú estás como aletargado, ¿no? Estás como en otra dimensión, ¿no? Fíjate, es que a mí me emociona y es que además al no tener cuerpo no tiene sensaciones. Que digo sensaciones ni de angustia, ni de dolor, ni nada. Porque nosotros decimos, me angustia tal cosa porque tienes una contracción muscular, estomacal, te altera el cuerpo. Pero si no tienes información del cuerpo, no puedes tener angustia. Iba a decir, es un poco, pasas a ser espíritu. Y eso es complicado, es complicado. Pero es cierto. Y después hay una cuestión también que hay que reflexionar, ¿no? Una persona es lo que dice, lo que piensa, pero claro, si no dices nada y prácticamente sí que lo ves, pero al final, ¿qué te queda de la memoria? Sí. En fin, tú puedes retirar, convertirte en un ermitaño con silencio absoluto como los hermanos Cartujos. Pero son. ¿Por qué? Porque tienen pensamiento y tienen memoria. El problema es que es uno de los elementos. Que la pregunta sería, ¿qué pasa con las personas que pierden toda su memoria? ¿Son ellos? ¿Sería yo, el día que yo pierda esa patria, o sea, sea expulsado de esa patria, que es mi infancia, y todo lo demás que haya leído, ¿soy yo? Eso es lo que lleva lo que subyace ahí. Podemos definir esta novela como una narración inquietante, es decir, porque no deja indiferente a nadie, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que no. Hasta ahora nadie me ha dicho, oye, no sé, la he terminado y no sé. No, todo lo contrario. Tengo un amigo que cuando me escribió, estaba en plena lectura todavía, porque me dice, y dice, de trayazo en trayazo estoy viviendo en estos momentos, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Bueno, y quizás sea la última pregunta porque el tiempo ya nos apremia, pero quiero preguntarte por qué Herederos de una guerra, un profesor de filosofía, por qué esa inquietud, porque al final siempre vamos, y es cuestión de la memoria también, un poco referido aquí. ¿Por qué aquel libro? Aquel libro, primero por permitirme hacer una reflexión ética de la Guerra Civil Española. Porque además la narración está contada, el sujeto que sirve de unión, de enlace, es de un falangista, un voluntario de la segunda bandera de Falange de León. Y es una reflexión. ¿Por qué herederos? Porque quien hizo la guerra fue mi padre y yo, como hijo suyo, he sido el heredero de esa guerra. He sido heredero de sus palabras, de sus reflexiones, de su sentir y de sus recuerdos. Mi padre era hablaba mucho de la guerra, de lo que le había pasado, lo que habían hecho, y entonces, bueno, a partir de ahí es esa construcción. Ahí no se reivindica nada, sino que se trata de reflexionar el aspecto ético de las personas, porque hay un error. Mucha gente piensa que los que ganaron la guerra ganaron algo, y no, perdimos todos. No, en concreto, como digo en la novela, mi padre volvió a León con un saco de naranjas y una garrafa de aceite. Bueno, y las medallas que le habían concedido. Sí. Luis García Trapiello, ha sido un auténtico placer charlar, porque charlar con un profesor ya es siempre reconfortante, pero con uno de filosofía ya es otro nivel, ¿vale? Ahí entramos en otros niveles. Hemos presentado el libro, hemos hablado un poquitín de tu obra literaria, hemos conocido más un poco al autor que está detrás de toda esta inquietud literaria. Muchas gracias por tu paso por este programa. Gracias a vosotros por recibirme y por poder hablar y comunicar, que es lo que buscamos siempre. Muy bien, gracias. Y a todos ustedes decirles que es una novela a través de la niebla que quizás, si se atreven a leerla, les calará hasta los huesos.